Hermanos, y a todos los que estamos aquí, los que nos están viendo y los que nos verán, si Dios quiere, pronto. La lección de hoy es nuestro Dios perdonador, y el versículo para memorizar está en Proverbios 28:13, y dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pero antes comenzaremos con una oración. Padre Celestial, Señor, hoy en este sábado, en este tu día glorioso, sea santificado tu gran nombre. Te damos gracias porque nos has cuidado durante toda la semana y porque por tu providencia también, si tú quieres, tendremos una más para volver a encontrarnos otra vez también aquí con los hermanos. Te agradecemos por este maravilloso mensaje, por este evangelio de la cruz en el cual tenemos entrada a tu presencia y a la eternidad. Te pedimos tu gran bendición ahora en esta escuela y en este culto de esta mañana que te ofreceremos, que derrames en abundancia tu lluvia tardía, tu Espíritu Santo, porque lo necesitamos en gran manera. Ayúdanos, Señor, a ser confirmados más plenamente en esta verdad para alcanzar la salvación que tanto anhela nuestras almas. Perdona nuestros pecados, en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bueno, veíamos, siguiendo el hilo, obviamente esta lección va especialmente siguiendo el capítulo de, el libro de Nehemías especialmente, también es Esdras y Nehemías, pero va más en el hilo del libro de Nehemías, estamos viendo, y siguiendo lo que ya veníamos el sábado pasado, cómo llegada esa fiesta de las trompetas, se reunió el pueblo en ese día santo, en santa convocación, para oír la ley. Un pueblo que de alguna manera había olvidado bastante la palabra de Dios, había olvidado inclusive muchos hasta su propia lengua, y con Esdras, en ese momento Esdras a la cabeza, tomando la palabra, pero también con la ayuda de todos los levitas y más, se instruyó al pueblo en la ley. Vimos que luego de eso se preparó y descubrieron. Es verdad que ellos sabían, pero habían olvidado un poco realmente cómo se debía festejar tabernáculos. Veíamos que en la Biblia mismo dice que desde los tiempos de Josué, que eran 1000 años, no se celebraba la fiesta de tabernáculos. Sabemos que de alguna manera se ha celebrado, pero no realmente como se debía celebrar, y eso es lo que han redescubierto ellos. Es decir, no estaba totalmente olvidado, pero bastante en esencia sí. En este momento la lección nos lleva a un punto que a veces puede parecer un poco extraño, ¿no? Generalmente cuando veíamos cuando se empieza a predicar la palabra, cuando se empieza a hablar del libro de la ley, la Torá, Torá es ley y se refiere siempre especialmente a los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. No es todo, a veces se cree que la Torá es todo el Antiguo Testamento para los judíos, pero no es así, eso le llaman, si no me equivoco, el Tanaj. La Torá son lo que es la ley, y eso siempre está identificado en el Pentateuco, en los libros que escribió Moisés. Bueno, sabemos que Moisés también escribió Job, en este caso no entraría en lo que es la Torá. Eso vemos cómo los había llevado a un arrepentimiento, a una tristeza, pero que los mismos líderes, los mismos dirigentes de la nación les dijeron: no os entristezcáis. Es un día de celebración, de gozo, pero vemos que pasando todo eso, los 10 días de la fiesta de las trompetas, sin duda también el día de la expiación, y luego se prepararon para festejar, como hacía mucho tiempo no se festejaba, la fiesta de tabernáculos, que era la celebración más alegre que tenían los judíos, ¿no? Y nosotros sabemos ya hoy día que representa la segunda venida de Cristo, con lo cual no hay momento más alegre para un cristiano que ese. Pero después vemos, la fiesta de tabernáculos terminaba lo que sería el 22 del séptimo mes, el 22 del mes de Tishri. Y aquí vemos que 2 días después sí se convoca también a una asamblea, a una reunión, pero ya con un propósito diferente. Sí, en ayuno, y cuando la Biblia habla en silicio, en cenizas, está hablando de arrepentimiento, está hablando de aflicción del corazón. Y nosotros a veces podemos tener la idea, y si vemos también el transcurrir de las fiestas, vemos que las trompetas preparaban al pueblo para el día de la expiación,
que ese era un día de arrepentimiento y después ya venía la celebración. Pero aquí vemos cómo de alguna manera se hace en un invertido. Nos puede parecer extraño. Intentaremos buscar también la razón de por qué se hizo así y especialmente cómo lo podemos aplicar, ¿no? Nosotros vemos que si tabernáculos simboliza la segunda venida de Cristo, pues de ahí en más, por así decir, ya no tenemos nada. Bueno, sí tenemos, pero en este mundo no tenemos más. Pero también, entonces decimos, bueno, ¿y cómo nos implica esto a nosotros? Vamos a leer primero los primeros versículos de Nehemías 9. Y dice, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Bueno, allá sabemos que los orientales eran bien explícitos en demostrar todos sus sentimientos, sus emociones, y cuando nosotros no somos así, pero vemos como en los velatorios inclusive se contrataban a las plañideras y lloraban en gran manera, pero de una manera con alaridos. Y cuando demostraban arrepentimiento, pues hacían estas cosas. Nosotros, pues no tenemos tampoco, sí tenemos que arrepentirnos, pero tampoco no es necesario para nosotros echarnos tierra y esas cosas, porque bueno, era parte de sus costumbres también. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie, en su lugar leyeron el libro de la ley que Jehová su Dios de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Así que vemos que por 6 horas estuvieron leyendo el libro de la ley. Y por otras 6 horas estuvieron confesando sus pecados. Primero la Biblia nos dice que se apartan de todos los extranjeros. Si vemos en lo que habla Ellen White de estos momentos en Profetas y Reyes, directamente ella dice paganos, ¿no? Vemos cómo las cosas estaban muy mezcladas, desde el cautiverio había quedado todo es decir, los asirios, y especialmente los asirios, cuando se habían llevado al pueblo de Israel, se llevaron a los judíos y trajeron a otros pueblos gentiles, paganos, a morar ahí. Entonces, la verdad que estaba todo muy mezclado. Algunos, veíamos cómo era el caso de los samaritanos, que aceptaban a medias de nombre el culto a Jehová, pero seguían en realidad en sus adoraciones paganas. Entonces, realmente había un gran sincretismo. Muchos decían adorar a Dios, adorar a Jehová, pero realmente en su corazón eran paganos, eran idólatras y solamente habían cambiado de nombre, pero no de Dios. Vemos cómo hoy realmente, si nosotros estudiamos la historia del cristianismo, especialmente con lo que fue la Iglesia Católica, vemos cómo a partir de las épocas de Constantino pasó eso. Se paganizó, por así decir, el cristianismo. Sabemos que eso en sí no es posible, en realidad es desechar el cristianismo, y la gente aceptó un nuevo nombre para sus viejos dioses. Y nada más, es decir, el paganismo continuó inclusive de un carácter más engañoso y peligroso. Y acá los judíos se separan de los extranjeros, se separan de toda esta gente que, claro, sus padres no habían participado de los pecados de Jerusalén, por lo cual había venido este castigo. Ellos tenían que realmente, en este momento, para ellos realmente estaban sufriendo las consecuencias de lo que sus padres, los judíos, habían hecho. Aquí a veces nosotros pensamos, bueno, ¿y nosotros tenemos algo que arrepentirnos de lo que hicieron nuestros padres? Acá somos también una mezcla, ¿no? Es decir, la mayoría de acá hemos venido de nacimiento de familias inclusive que o no han sido cristianas o no han sido de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sabemos que a partir de 1844 es el pueblo de Dios, sin duda. Sí es verdad que todos tenemos una herencia cristiana. Los que estamos aquí creo que todos tenemos una herencia cristiana, y la mayoría de los que nos ven, sabemos que hay gente que está aceptando que no, que también vienen de pueblos que no tienen una herencia cristiana, o quizás la tuvieron hace mucho tiempo, pero la religión en algún momento vino otra religión. Pero también nos preguntamos, ¿y nosotros nos toca arrepentirnos de algo de lo que hicieron nuestros padres? ¿Estamos pagando consecuencias de algo de lo que hicieron nuestros padres?
Si seamos adventistas, quizá el paralelismo puede ser más claro, ¿no? Pero ¿y si no lo somos? Pero aquí está claro que ellos debían confesar, debían hacer un arrepentimiento como pueblo por lo que sus padres habían hecho. Esto a veces nos pone en un dilema de que dice la Biblia muy claro, ya está desde el principio, desde los escritos de Moisés, que los hijos no pagarán por los padres ni los padres por los hijos. Pero a veces también vemos cómo la iglesia, cuando la Biblia representa a la iglesia como una mujer, es siempre la misma mujer. Y de alguna manera hay un camino del transcurrir de la iglesia, del cual nosotros somos injertados en ese pueblo, entramos en ese devenir de la iglesia y de alguna manera, para bien y para mal, sufrimos las consecuencias. Sufrimos, bueno, o ya ahí no sería sufrir, sufrimos sí los pecados que ha hecho el pueblo de Dios en el pasado, pero también recibimos las bendiciones de las cosas buenas que se ha hecho. Pero sin duda nosotros podemos haber llegado de otro lugar, nuestros padres, nosotros mismos no haber participado de apostasías de la iglesia, pero sufriremos las consecuencias. Si la iglesia siempre hubiese hecho lo que tenía que hacer, el mundo sería muy diferente. Si los judíos hubiesen aceptado a Cristo, pues el papado no hubiese surgido, ¿no? O difícil. El templo nunca hubiese destruido. Nosotros vemos desde el principio cómo Dios va actuando de una manera, la humanidad a veces acepta, generalmente no, y la humanidad sea desde Adán, y Dios tiene que ir, no diría poniendo parches, sino enderezando el rumbo o poniendo un nuevo orden de cosas otra vez. Es decir, vemos como en el pecado surge el plan de la salvación, pero inclusive cuando vemos a los judíos en el desierto, vemos que hay cosas que no fue el propósito de Dios. No fue el propósito de Dios escribir la ley en 2 tablas de piedra. No fue el propósito de Dios construir un santuario. No fue el propósito de Dios que haya un templo, el templo de Salomón. No fue el propósito de Dios. A medida que el pueblo no hacía, no obedecía, Dios tenía que actuar de otra manera. No fue el propósito de Dios que haya la tribu de Leví apartada para la enseñanza, para el sacerdocio. Los primogénitos, cada cabeza de familia tenía que cumplir esa función. Con el altar de los sacrificios que siempre hubo, ya eso era suficiente. Pero cuando el pueblo no quiso oír la ley, Dios se la tuvo que escribir en piedra. Cuando rompió el pacto, Dios le tuvo que hacer un santuario, para que entiendan bien las cosas que no podían entender. Cuando el pueblo quiso una monarquía, Dios tuvo que dejar que construyan un templo magnífico. Y así sucesivamente, vemos cómo Dios se va adaptando también a nuestras decisiones. Se va adaptando para poder siempre llevarnos otra vez a ese camino que hemos perdido y a darnos la vida eterna. Pero aquí vemos cómo Dios va actuando con cosas que tiene un plan A, después tiene un plan B y un C y un D y así hasta acabar, yo creo, todo el abecedario sin duda. Porque vemos siempre que las cosas, Dios ha tenido que hacer otro rumbo del que Él ya tenía pensado, y eso desde el principio. Sí. No sé, estoy en parte y en desparte vale. de acuerdo o en desacuerdo, ¿no? Porque todo lo que ocurre en el mundo, todo lo que ha ocurrido, el Señor lo tenía previsto. Eso sí, es verdad. El Señor lo tenía previsto y Él sabía pues que a causa del pecado pues tenía que hacerse unos sacrificios, que con un tiempo Él levantaría un pueblo, que ese pueblo pues levantaría ese tabernáculo, ¿no? Etcétera, etcétera, y habría una tribu especial que se dedicaría a ello, etcétera. Es decir, que el Señor todo eso lo tenía previsto. Pero una cosa es que lo tenía previsto y otra cosa es que sea su voluntad. Es decir, el Señor tampoco ha querido la circuncisión para su pueblo. El texto dice que el Señor adereza los renglones torcidos, ¿no? Exacto. Es decir, que aquellas meteduras de pata que el ser humano pone porque quiere hacer esos planes, el Señor de alguna forma lo arregla pues para el bien de esa persona, ¿no? Pero Él tiene previsto todo. Eso sí. Es decir, que la historia está toda prevista. Incluso lo que falta por cumplirse, el Señor lo tiene previsto.
Y luego lo veremos, ¿no?, en el Apocalipsis que estudiaremos. Todo está previsto, que no le coge nada de nuevo, porque si no diríamos, entonces, ¿qué Dios es, no? Que le coge las cosas de nuevo. La caída del hombre le cogió de nuevo, no, él lo sabía, ¿no? Pero no estaba previsto, digamos, estaba previsto, sabía, pero no era su voluntad, Él lo ¿no? sabía. Pero no era su Él voluntad. lo sabía, porque cuando el plan de salvación ya fue hecho desde antes de la creación de este mundo. ¿Pero era su voluntad primera? No, no era su voluntad, pero él sabía que esto ocurriría. Eso por supuesto, pero hay que ver claramente que había cosas que se hicieron porque el pueblo de Dios no obedeció a la primera. Es decir, si vemos claramente, el santuario no era la voluntad de Dios de levantar un santuario como tal. No era la voluntad escribir la ley en piedra, se tuvo que hacer por la dureza de corazón. Como cuando Jesús les dice, Moisés les dio el divorcio por vuestra dureza de corazón, pero no era la voluntad. No era la voluntad de Dios que el pueblo judío se perdiera, que la nación, que el templo fuera destruido. Tampoco era la voluntad de Dios que rechazaran a Jesús. Todo podría haber sido de otra manera, pero bueno, es verdad que Dios la tenía previsto y en sus profecías está clarísimo. Todo, y él tuvo pues que no readaptarse, porque él ya lo sabía que todo esto iba a ocurrir. Claro, o sea, pero que él iba intentando arreglar la situación que el hombre estropeaba. es una adaptación que ya estaba prevista, es una adaptación que ya estaba prevista, pero sí es una adaptación a la voluntad también libre del hombre. Digamos, Dios da un camino, el hombre no lo sigue y Dios, bueno, lo hace de otra manera para llevar al mismo fin. Claro que estaba todo previsto, pero vemos que es una realidad. A ver, es la eterna, bueno, no iba a decir discusión, pero sí el choque lógico humano, ¿no?, en el cual se une la omnisapiencia, que es saberlo todo, con el libre albedrío. Ajá. Las dos cosas son de Dios. Sí, sí. Tú puedes elegir en tu vida hacer una cosa o hacer la otra. Tienes la libertad de elegir una cosa o hacer la otra. Lo que pasa es que Dios sabe qué vas a elegir. Eso es la única diferencia, ¿no? Entonces, todo el rato estamos sobre lo mismo. Evidentemente, desde el punto de vista humano, parece que Dios va poniendo soluciones Parches, a nuestros errores, ¿no? Claro. Pero desde el punto de vista divino, Él sabe que los vas a cometer. Claro. Pero estamos en esa lógica que llegamos a entender hasta un punto muy concreto, pero hay lugares en los que ya tenemos que parar, porque ya no puedes saber más. O sea, si hubiera elegido lo otro, bueno, pero es que Él sabía que vas a elegir esto, ¿no? Entonces, lo que decía aquí también Lore, ¿no?, que Dios permite muchas cosas para que muchas personas comprendan, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de cuando había la poligamia, ¿no? Los patriarcas tenían muchas mujeres, Salomón ya no te digo, ¿no? Y algunos, y eso Dios lo acepta. Dios no lo acepta. ¿Pero qué pasó? Lo permitió. ¿Para qué? Porque en ese momento, si se hubiera puesto duro en eso, no hubieran aceptado el resto de cosas, no hubiera seguido la línea histórica hasta llegar a Cristo, se hubieran rebotado todos, ¿eh? Entonces Él sabe cuál es nuestro límite, sabe si nosotros vamos a ser capaces de aceptar toda la verdad o no. Entonces, por eso nos va mostrando las cosas poco a poco, ¿no? Y seguro que hay muchas cosas que hoy día hacemos fatal, pero no nos la muestra hasta que no estamos preparados para aceptarla y cambiar, ¿no? Entonces, eso es la eterna misericordia de Dios. O sea, es como Él nos mira y nos dice, pobrecitos, ¿no? Saben hasta aquí y quieren hacer más, pero no pueden aceptar todo, ¿no? O sea, que eso es como un padre que cuida a su hijo, ¿no? Y también lo pongo en el tema matrimonial, ¿no? Cómo entre nosotros tenemos que intentar ver a la otra persona como un pecador que quiere también acercarse a Dios y que muchas veces, bueno, hay cosas que a lo mejor tú no ves muy claras, pero ya lo verá él más adelante, ¿no? O sea, es el reaccionar de cada uno, que es lo que busca también el Señor, ¿no? Y por eso nos permite que pasemos situaciones para reaccionar. Claro. La otra vez hablábamos en la lección del sábado pasado de que una de las cosas que se está poniendo en duda, recuerdo, era el tema del libre albedrío, por ejemplo. Y cómo hay un mundo que inclusive a nivel de ciencia nos quiere llevar a ese determinismo. Y nunca tenemos que olvidar que también nosotros podemos recordar en nuestras vidas que Dios nos ha llamado a veces o nos ha hecho algún ofrecimiento, bueno, o nos ha llamado y nosotros también no hemos respondido afirmativamente y Dios después nos ha dado otra oportunidad.
Pero también es verdad que las cosas no hubiesen sido igual si nosotros a la primera hubiésemos respondido bien. Y no es que, bueno, tenía que ser así. Dios ya lo sabía y ya estaba en plan. Pero nosotros, ¿por qué? Porque tiene que ver con el pecado. Yo creo que más o menos como lo que pasó en el principio, ¿no? En la creación, que estaba la opción de pecar y no pecar. Claro. Tenían ellos en sus manos la elección de ir por este camino o por el otro. Al final, Dios ya lo sabía, Sí, que podía pasar o que iba a pasar, porque hizo el plan de redención, ¿no? O sea, todo estaba en ese plan A, en ese plan B, que Dios siempre tiene que estar jugando debido a que nos da ese libre albedrío, ¿no? Esa decisión que por nosotros mismos las tenemos que tomar. Porque si no fuese así, como dice la palabra de Dios, o como bien dice Elena White, ¿qué? Obedeceríamos, ¿por qué? Por miedo, por obligación. Más sin embargo, Dios en el principio pues dio la elección. Lamentablemente, Adán y Eva decidieron ir por pecar, ¿no? La elección de ellos fue pecar. La elección Sí, sí. de ellos fue hacer el mal. Sí, sí. Y con todo ello, pues vinieron todas las consecuencias. Pero a pesar de todo eso, pues Dios tuvo que escribir en líneas torcidas. O sea, Dios Exacto. tuvo que escribir y tuvimos que pasar, o tenemos, bueno, que aún no han terminado estos 6.000 años de pecado, para ver el desarrollo de esa mala elección, ¿no? El desarrollo de ese pecado. Que claramente Dios ya sabe que van a pasar las cosas, sí, claro, Él lo sabe todo. Y que no nos puede decir no, o sea, que si nos dice no hagas esto, mas sin embargo nosotros somos los que elegimos. Al final, lo único que tenemos nosotros es la voluntad, es el decidir, ¿no? Dios interviene para que esas decisiones las tratemos de tomar de la mejor manera posible, pero no nos va a decir, mira, no nos va a obligar a hacer lo que nuestra voluntad no quiere hacer. Entonces, al final, el ser humano solo tiene eso, ¿no? Sí, sí, la sí. decisión. Sí, sí, y ese volver a escribir sobre lo que yo he escrito no se hizo una sola vez. Ese es el tema, no se hizo solo en la caída y después ya así todo salió como Dios quería. No, es una y otra vez, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque la otra vez lo comentábamos, el tema del libre albedrío es algo que ahora va a querer ser demolido completamente. Porque si no hay libre albedrío, no hay pecado. Yo supongo que todos han conocido sectores especialmente del mundo evangélico tipo sionista, que bueno, los judíos que crucificaron a Cristo hicieron la voluntad de Dios porque Cristo tenía que ser crucificado. En el fondo ellos, no hay pecado. Y esa es una de las razones para la inclusión de los judíos también en el ecumenismo. Y imponer, digamos, una doctrina, un pensamiento que ha reinado siempre en el mundo pagano. Inclusive los griegos también discutían sobre el tema del determinismo, ese destino inamovible. Y con eso se derrumba pues el libre albedrío, el pecado, la ley y el gobierno de Dios. Entonces, nosotros también es importante, no solo como pueblo, como saber que como pueblo no siempre hacemos las cosas como Dios quiere. Otra cosa es que Dios no nos deseche y hasta desecharnos es cuando hay una apostasía definitiva. Pero tanto como pueblo en nuestras vidas, Dios puede marcarnos caminos que nosotros no los tomamos y después Dios tiene que otra vez darnos una nueva oportunidad, pero las cosas nunca van a ser iguales y esas consecuencias las vamos a tener que sufrir. ¿Por qué? Porque un poco, bueno, la cosa se fue para este lado, pero siempre en las escuelas sabáticas eso es lo lindo, donde todos realmente aprendemos mucho y sacamos las cuestiones, cosas que son muy misteriosas, ¿no? Esto es algo muy misterioso y como Dios, yo sé, Ángel, sobre una cosa, a veces a mí me asombra como Dios, sabiendo que una persona va a apostatar, pero Dios mientras tanto lo trata como si nunca lo hubiese sido, lo vaya a hacer. Dios, mientras Lucifer estuvo del lado de Dios no lo trató ya teniendo en la mente, mira, yo sé que un día me va a hacer todo lo que me va a hacer y entonces, no. No se avanza la jugada. Claro, Dios lo amó como cuando decía, bueno, vive el presente, un poco así, sabiendo lo que iba a hacer. Eso para nosotros es muy misterioso, porque si nosotros lo supiéramos de una persona, sería muy difícil para nosotros actuar de esa manera. A veces, bueno, por ejemplo con nosotros los seres humanos, cada una de sus vidas, ¿no? A lo mejor tomamos un camino con el que Dios no hubiese querido que tomemos. Exacto. A lo mejor los planes de Dios para nosotros eran otros muy distintos y que tal vez por ese camino, bueno, la hubiésemos pifiado menos. Yo qué sé, tantas cosas que
hubiesen pasado, pero no pasaron. Pero ¿qué hace Dios? Bueno, lo que decíamos antes, ¿no? No era ese camino por lo que Él quería que fuéramos, pero tomamos otra decisión. Pero aún así hay gracia para con nosotros. Entonces, ¿qué hace Dios? En ese camino malo que elegimos, pues tratar de recomponer las cosas para que lleguemos a ese punto que Dios quiere que lleguemos, claro, pero más difícil. ¿Por qué? Porque nosotros mismos lo hacemos, ¿no? Pues Yo me acuerdo que he visto en alguna de las cartas de Elena White, que le escribía a gente, que le dice, ¿no? Dios no era ese camino que querías que eligieras, pero ahora lo elegiste y por lo tanto sigue adelante y Dios ya hará lo que tenga que hacer contigo si estás dispuesto a hacerlo. Entonces, es eso, Dios tiene bueno, Él es un ser sumamente inteligente, ¿no? Sumamente sabio, y reconducir todas las malas cosas que nosotros hacemos para tratar de llevarnos a la salvación. Claramente que va a haber un punto en nuestra vida en el que tanto y tanto y tanto hemos hecho lo malo, que al final el Espíritu Santo se retira. Claro, las oportunidades no siempre están. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Que cada vez que fallamos, en cierto punto, pues debemos de tratar de ir mejorando en ese punto. Habrán otros, sí, pero la cuestión es que tener esa oportunidad, ¿no? de no dejar que el Espíritu Santo se retire de nosotros, porque una vez se retira ya no hay nada más que hacer. Sí. Lo que comentabas del determinismo, que es puramente el tema de la predestinación, ¿no? Lo que se conoce hoy día como la predestinación. Que estamos predestinados a estar juntos. Claro. Estoy predestinado a ser un perdedor. Estoy predestinado a ser un vencedor. Estoy predestinado, entonces, de hecho, la mayoría de películas y todos los conceptos humanos sobre la suerte, todo esto está como dentro de este ámbito de la predestinación, ¿no? Es decir, bueno, yo es que he nacido para ser esto, he nacido para ser lo otro, y se juega con esto constantemente. Claro. Y eso, claro, elimina evidentemente a Dios de la ecuación. O sea, si ya está ya marcado tu camino, yo me siento aquí y me voy a morir igual de un piano en la cabeza estando aquí sentado que allí porque me persigue el destino. Entonces esos conceptos son muy, muy constantes, muy constantes. Entonces la Biblia dice que estamos todos predestinados a salvación. Claro. O sea, la única predestinación que hay es a salvación. ¿Por qué? Porque Cristo murió para que todos nos salvemos. Estamos predestinados en Cristo a salvación. Claro, en el momento que tú sales de esa vía, de esa predestinación en Cristo, ¿a qué estás predestinado? A perdición. Sí. Pero claro, en cualquier momento tú puedes decidir qué vía quieres tomar, hasta que llega un punto que ya la vía está tan lejos que ya no llegas, ¿no? Ya se acabó la oportunidad. Pero ese concepto a mí me dio muchas vueltas. Yo recuerdo cuando empecé en todo esto, la predestinación, ¿no? Pero si él lo sabe, si no sé, eso fue pero bueno, te ayuda a madurar también, ¿no? Y ver cómo en tu vida las cosas, pues, no siempre son como tú quieres, y es porque, bueno, Dios sabe lo que necesitas, ¿no? Y también es ver que, aunque alcancemos la salvación, también podemos sufrir pérdidas eternas. Es decir, toda nuestra vida tendrá consecuencias eternas, y aunque seamos salvos, podemos tener, es decir, Salomón no será la misma, la eternidad de Salomón no hubiese sido la misma si se hubiese mantenido fiel toda la vida, que con la apostasía que tuvo. No es que, si logré la salvación, ya después mi herencia eterna va a ser exactamente la misma. Es que no es así tampoco. Eso Elena White lo deja muy claro. Claro, y yo el día que lo leí me di cuenta, es que te pega mucho. Lamentablemente somos tan olvidados, pero que dice que depende de lo que hayamos hecho aquí, tendremos parte más o menos en el cielo, que seremos salvos igualmente. Pero no hubiese sido lo mismo si hubiésemos seguido el camino que Dios quería. O sea, las consecuencias de nuestros actos se pagan. Aquí o allá se pagan. Entonces, es lo que debemos de tener en cuenta, ¿no? Dependiendo de cómo nosotros tratemos de hacer la voluntad de Dios o de seguir el camino de Dios, si Dios nos da oportunidades tras oportunidades, van a tener consecuencias. Ya las vivimos nosotros en nuestro diario vivir, las consecuencias de nuestras decisiones. Pero Elena White dice que también las viviremos allá, que seremos felices, que eso está claro, pero como decías tú, no será lo mismo, ¿no? Tal vez Dios hubiese querido que
que estuvieras en un nivel más alto Por allá. supuesto. Pues no va a poder ser porque aquí la pifiaste y, Claro, y por tomaste la supuesto. lección. Podemos tener más o menos estrellas en nuestra corona, y no para que nuestra corona, para gloriarnos en nuestra corona, sino que serían más almas salvas también. Entonces, todo tiene unas consecuencias que realmente son de carácter eterno. Siempre el concepto más clásico que tenemos de pecado, bueno, ¿qué es pecado? Es errar el blanco, ¿no? Y uno imagina, y es de una flecha a un blanco. Pero la connotación también, que en el fondo es lo mismo, es desviarse del camino. Claro, para dar en el blanco, para llegar a un fin, la flecha también va por un camino. Y desviarse del camino es pecado. Y nosotros eso lo hacemos, o bueno, lo hemos hecho y ojalá lo hiciéramos poco y en un momento lleguemos a no hacerlo. Pero mientras nos vamos desviando, Dios tiene como que enderezar otra vez las cosas, pero después ya nunca vuelven a ser de la misma manera. Nunca las cosas son como Dios hubiese querido desde el principio. Y eso es algo que, bueno, debemos aceptarlo y tenerlo claro también. Obviamente cuando seamos salvos vamos a estar más que agradecidos por lo que tenemos. Pero bueno, este es un punto que siempre da mucho lugar, pero es bueno ir aclarándonos en estas cosas, porque el mundo no va a ir tirando cada vez más para el otro lado, para derrumbar, y sabemos que la ciencia, ya hemos mostrado y se ha hablado, el tema de la neurociencia, cómo está yendo ya contra el libre albedrío. Y cualquiera que lo quiera investigar va a ver cómo ellos ya casi no lo tienen en cuenta. Estábamos hablando del paralelismo, como especialmente lo que se habló el sábado pasado, de cómo se restaura esa muralla, cómo ese mensaje es restaurado, y yo, aplicándolo a nuestra situación, a lo que está haciendo hoy este mensaje del cuarto ángel, cómo se restaura esa muralla, cómo se imparte esta verdad, y cómo la intención es repoblar Jerusalén también. Vemos que los judíos también lloran, porque una cosa es verdad porque se sienten pecadores cuando escuchan la ley, pero también es verdad que ven cómo, sí, la muralla estaba restaurada, todo, el templo también, pero la ciudad estaba prácticamente en ruinas. Todavía la mayoría, como decíamos, habitaban fuera. Pero, ¿qué le dicen? No os entristezcáis. Y había toda una preparación para esa alegría, para esa nueva oportunidad que tenía el pueblo de andar otra vez en los caminos de Dios, y había esa alegría para festejar la fiesta de tabernáculos. Nosotros también hablábamos que es verdad, cuando nosotros yo por ejemplo, acá hay varias gente que hemos sido ateos inclusive, y realmente cuando uno conoce, cuando uno llega a ver que hay un Dios, es que lo primero que hay es alegría, ¿no? Es decir, realmente no te arrepientes ahí. Es verdad que uno llega en un momento de quebranto, de sentirte, bueno, a mí me pasó, ¿no? Bueno, yo no sé nada, soy un tonto, pero del más, porque, es decir, si creía que sí había algo, pero realmente cuando ves que hay un Dios, que hay una eternidad por delante, es una alegría. Es una alegría. Es verdad que después el conocimiento también más te va llevando a un arrepentimiento. Te va llevando a un arrepentimiento porque siempre también es verdad que hay que llegar a la cruz, que hay que ver, bueno, hay un Dios, hay una eternidad, pero ¿gracias a qué hay una eternidad? A que alguien pagó por nuestros pecados, es decir, que nosotros hemos sido pecadores, que nosotros nos hemos desviado también, y de que, aunque no conociéramos, hemos violado nuestra conciencia. Creo que sin duda cualquier ateo lo sabe, cualquier ateo que ahora ya no lo es, como yo, sabemos que una cosa es que no creamos en Dios y no conociéramos realmente bien la ley de Dios, pero teníamos una conciencia y la violábamos cuando se nos daba la gana, o a veces sí o a veces no, pero la violábamos, pecábamos voluntariamente también. Siempre hay una conciencia que te dice, y sabemos que ahí está la ley, que ahí está el Espíritu Santo. Pero es verdad que hay una alegría, que hay primero hay una alegría. Ahora, llevándolo a nuestro terreno, este mensaje ha restaurado esas murallas, se ha restaurado la verdad. Se está llamando al pueblo a habitar en Jerusalén y sabemos que muchos estamos respondiendo. Y hay una alegría en que el mensaje nos está hablando de realmente la consumación y el cumplimiento de tabernáculos. En un momento hemos conocido que Jesús vuelve y muy pronto, que Jesús vuelve en el 2031. Y eso es una gran alegría. Pero luego de eso, de que ya lo hemos conocido, ¿qué vino? Vino también un conocimiento de que hay un juicio. Conocíamos que había empezado el juicio a los muertos, pero inclusive después de eso vimos que hay un juicio de los vivos y que estamos en él.
Y el juicio de los vivos, claro, y saber que pronto, que no tenemos 50 años, 60, 40, para, bueno, ya me pondré a tono, que esto se nos viene rápido. Y este es un momento, claro, yo, digamos, si lo quería, bueno, decir cómo aplico esto, este día, un poco extraño en la Biblia, no en la lección, es de la palabra de Dios, cómo después de festejar todo, ahí sí se llaman arrepentimiento. Dije, bueno, realmente la luz que se ha dado en el ministerio ha sido así. Primero se reveló realmente la segunda venida de Cristo y después se ha llegado se ha tomado conciencia de que ya estamos en el juicio de los vivos. Y de que eso requiere también una introspección de nuestra parte y ver que no tenemos mucho tiempo para jugar con Dios, ni para abusar de su gracia, ni para uno, ni para un lado, ni para el otro, de que debemos ponernos a tono. Acá también hay algo que obviamente genera polémica y yo quería aprovechar para leer una cita, no es en profundizar mucho en esto, pero algo que ya se ha presentado, se ha presentado especialmente de primavera-otoño, una cita de primeros escritos, dice: vi luego el tercer ángel. Sabemos que como van viniendo, si uno lee, esto está en primeros escritos, en la página 118, el lenguaje acá está hablando del fuerte pregón del tercer ángel, que es el cuarto ángel. Ella muchas veces lo aclara directamente, ¿no? Le llama a este tercer ángel, habla de Apocalipsis 18. Dijo mi ángel acompañante: su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. Se discute si estamos en el juicio de los vivos o no. La tendencia más predominante en el mundo adventista es que eso todavía está en el futuro. Sabemos que hoy todo se está llevando al futuro y realmente poco caso nosotros tendríamos que hacer de lo que se está predicando de la denominación. Sería como si los que aceptaron a Cristo seguían prestando atención a lo que decían los que lo habían rechazado, que sabemos que Pablo dice que tenían un velo, y ahora es exactamente lo mismo. Pero aquí vemos que este cuarto ángel es el que hace esta separación, es el que sella o ata el trigo para el granero, unos para el granero celestial y el otro para el fuego, a la cizaña. Entonces vemos claramente que esa es una obra de juicio. Entonces, si aceptamos que el cuarto ángel ya se está dando, pues creo que no nos queda otra salida que aceptar que estamos en el juicio de los vivos. Si decimos que no estamos en el juicio de los vivos, bueno, entonces estaremos diciendo que el cuarto ángel todavía no ha venido. Nosotros vemos cómo realmente se han restaurado siempre queda más luz, pero realmente esas verdades han salido, ya se han puesto sobre la mesa y solo queda profundizar más en ellas también. Pero esta es una de dos: o aceptamos que el juicio de los vivos está, o entonces rechazamos el cuarto ángel. Si decimos que este es el mensaje del cuarto ángel, vemos que claramente es la que está haciendo, se está haciendo el juicio, se hace el zarandeo, y esto es juicio. Que Dios está sellando para salvación y atando también la cizaña en manojos para el fuego. Porque esto da mucho lugar a controversia y también entre hermanos nuestros. Y es bueno tenerlo claro, estas cosas es bueno tenerlo claro. Y nosotros, bueno, lo que hablábamos, hemos conocido que Jesús viene, pero también hemos conocido que nuestros casos están pronto a salir. No sabemos si ya salen, ya han salido, pero que estamos, como dijo Jesús, vengo como ladrón y tú no sabes cuándo yo vendré a ti. Nosotros no sabemos exactamente. Hay muchas citas que se usan para decir del lenguaje: nadie sabe cuándo comenzará el juicio de los vivos. ¿Ve? Nadie puede saber. Bueno, nadie sabe, si lo tomamos así, ni Dios sabe entonces. Y se sigue con eso, pero sabemos que en ese momento nadie podía saberlo. Pero de ese tipo de citas ya harto se ha explicado. Tengo una pregunta. Sí. Es una pregunta que a veces me hago y todavía no he obtenido respuesta, a ver si alguien me la puede dar, ¿no? Es decir, si ahora soy llamado a juicio, estoy vivo, estoy siguiendo a Cristo y me llaman a juicio y me encuentran salvo, ¿no? Porque el juicio entiendo que es algo rápido, no es una cosa que va a durar años, ¿no?
el juicio mío, digamos. Se concreto. juzga aparentemente, creo yo, ¿no? Uno por uno, no todos al Claro, mismo tiempo. Se va abriendo un libro, luego otro. Van Bueno, pasando, digamos, sí, ¿no? van pasando los casos, ¿no? Creo. Exactamente. Entonces tiene una duración, me imagino yo, limitada, ¿no? Ajá. Entonces, si a mí me encuentran salvo ahora, quiere decir que yo ya no voy a pecar hasta que venga la persecución, digamos, o que venga el sellamiento final. Esa es una pregunta que hago, ¿no? No sé si alguien la sabe. A ver, ¿hay algún hermano con sabiduría aquí? No, porque yo lo entiendo, Luis, y lo hemos quizá conversado, y para mí también es algo que también es un punto que me trae un conflicto, ¿no? Intelectual, digamos, ¿no? Y es más fácil por eso pensar que el juicio está a futuro, y ya cuando somos sellados, sabemos que hay un sellamiento a futuro que tiene que ver con los 144.000, pero hay un sellamiento que se va haciendo en todo nuestro transcurso de nuestro caminar cristiano. Aparentemente va por ahí, ¿no? Por la presencia de Dios. Sí, sí. Yo pienso que Dios sabe si tú te vas a salvar o no, o si vas a caer o no. Entonces, a ti no te va a decir si te salva o no, pero Él sabe que tú te vas a salvar, ¿no? Yo creo que va por aquí, ¿no? Bueno, sí, un segundo. Sí, sí, después. Claro, otra cosa es si una vez pasado el juicio tú vas a pecar o no. Dios sabe si vas a pecar, pero también sabe si te vas a arrepentir de corazón de ese pecado, ¿no? ¿Alguien? Sí, sí. Bueno, si el texto dice que bueno, el juicio empieza por la casa de Dios, entonces, ¿por qué casa de Dios? Por los adventistas, ¿no? Ajá. ¿Y por los adventistas del cuarto ángel o por los adventistas nominales? ¿Quiénes serán primeros juzgados? La casa de Los Dios pastores que es la iglesia adventista del séptimo día. Sí, sí. Digamos que hoy incluye a todo el mundo adventista, pero es la casa de Dios. Vemos, para hacer un ejemplo, hasta el año 34, es decir, Jesús estuvo en esta tierra, Jesús formó un remanente, pero hasta el año 34, la muerte de Esteban, la casa de Dios seguía siendo toda la nación judía. Ahora, si empieza por la casa de Dios, empieza primero por los dirigentes, ¿no? Pues siempre Por los hemos entendido pastores, eso, ¿no? en este caso, ¿no? Por los pastores. Ahora, es eso que todos, yo creo que los que estamos ahora aquí creyendo este mensaje nos hacemos esa pregunta. Si empieza por la casa de Dios, por los dirigentes, lo primero que te pones a pensar es, ahora, bueno, por los dirigentes, bueno, primero por Víctor será, ¿no? Los que estamos aquí, ¿no? Entonces, yo también me pongo a pensar en eso, porque si empieza primero por la casa de Dios, ¿por quiénes empieza? Si empieza por los dirigentes, ya bueno, dices, bueno, por los pastores, primero por Ted Wilson y bueno, te empiezas a imaginar, ¿no? Para poner nombres, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, sí, es lo más lógico, ¿no? Te pones a pensar. Entonces, y dices, bueno, la casa de Dios es inmensa en todo el mundo, hay muchos millones que ahora están, ¿no? Hasta que si es uno por uno, un juicio tarda. Vemos si alguno ha estado en un juicio, lo sabe, ¿no? Yo no lo sé, nunca he pisado ahí, pero... y luego dices, bueno, ahora, ¿dónde quedamos nosotros? Nosotros, como ese pueblo remanente, ¿será que Dios tiene esa misericordia y nos va dejando para el final? ¿O qué? ¿No? Porque, claro, ahí está la pregunta, ¿no? O sea, ¿dónde quedas? Pero está ahí que dices, bueno, es que el Señor tiene que ser misericordioso también en este caso, ¿no? Con nosotros, pero claro, para Él todos somos iguales, no hay uno más o otro menos, ¿no? Entonces, yo no sé, esa pregunta que Luis se hizo y que muchos de nosotros nos hacemos igualmente, pero sé que nos tenemos que poner las pilas, pero ya, porque si las murallas fueron restauradas, era también eso aparte, ¿no? Que quería decirlo. Si las murallas fueron restauradas y se nos insta a recordar la Torá, que son esos primeros 5 libros, que ahí encontramos
ya desde Génesis, de cuando viene Cristo, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces dices, nosotros ya ahora tenemos ese conocimiento y nosotros nos imaginamos, ¿no? Si tenemos ese conocimiento, teniendo más conocimiento, nosotros prácticamente no tendremos una segunda oportunidad, por así decirlo. Bueno, ¿no? a ver, segunda oportunidad en el sentido de juicio, claro, nadie es Claro, juzgado dos en ese veces. sentido, sí, Oportunidades en ese tenemos sentido, un montón Claro, cada día y no nos sí, enteramos sí, de cuántas, ¿no? Pero sí pasa eso, ¿no? Que es un poco, si te pones a pensar, cualquiera, por lo menos yo, pues me pongo a temblar. A ver, hay algo que siempre, la Biblia también cuando los profetas, especialmente muchos del Nuevo Testamento, hablaban del juicio, lo veían como algo bueno, ¿no? Algo alegre para el pueblo de Dios, porque era la glorificación del pueblo de Dios, era cuando el pueblo de Dios iba a ser decretado salvo. También tenemos que saber que es por fe, ¿no? Y que es por gracia. El tema del sellamiento se confunde un poco porque hay una cita en lenguaje que dice se decreta, se implanta el decreto o algo así y se estampa el sello, que está hablando de la ley dominical. Claro, sabemos que hay un sello de los 144.000 de protección que va a ser como un sello ya para consumar la obra que todavía está al futuro. Pero sabemos que el sellamiento siempre ha venido. El lenguaje también habla que en Evento de los Últimos Días está que, no recuerdo exactamente cómo era la cita exacta, pero que el sellamiento es un afianzamiento en la verdad. Es algo progresivo que se va haciendo en nuestro andar cristiano, hasta que uno realmente ya está salvo. Uno ya tiene, cuando la verdad está tan inamovible, que es inconmovible, ella dice, hasta que los santos son inconmovibles. Cuando ya uno está en esa situación, que nada lo puede mover, esa persona ya está salva. Ahora, tenemos que ver también el juicio como algo positivo. Tenemos que temblar si vemos que estamos fatal ante Dios. Si estamos en apostasía, si estamos negando, rechazando lo que el Espíritu Santo está queriendo hacer, ahí sí tenemos que temblar. Es que también tenemos que ver que cuando tú te comparas a los demás... Con micro, por favor, porque si no... Bueno, yo lo veo en este caso, bueno, cuando generalmente a veces en el mundo ocurre de que la gente se va comparando, ¿no? Y si te comparas con el hombre, pues a lo mejor siempre estás bien, ¿no? Pero si te comparas con Cristo, pues que siempre estás fatal. Sí, bueno. ¿No? Siempre estás fatal. Ahora, estás hablando de según qué pecados que se ven, pecados que no se ven, que solamente Dios lo conoce y uno lo puede saber, pues es que siempre estás fatal, ¿no? Siempre es que estás, uy, no, y tal, y siempre, y por eso también seguramente los 144.000 estarán en ese momento a ver qué pecado, tratando de recordar y tal, y esto, que si habré sido perdonado y tal, ¿no? Yo también lo veo en mí, ¿no? Tiene su sabor lo veo agridulce en mí, esto. y todos los días me veo fatal y no voy y tal y esto, ¿no? Y dices, bueno, ya está, bueno, todavía aún falta y ya el Señor en algún momento dejaré de pensar esto, en algún momento que el Señor ya me ayudará y llegaré a ser como Cristo era aquí en la tierra, ¿no? Pero si los demás no ven todo eso en mí, pues dices, uy, no, estoy fatal. Pues bueno, bienvenida al club, decimos, acá no sería un club. Allá quieren hablar, Josep también quiere hablar y bueno, y David. Después Josep que quería hablar. Lo que te pasa, Laura, no te pasa solo a ti, nos pasa a todos. Pero tendríamos que mirar a Cristo más y cuando vemos nuestros defectos ponerlos en oración. Y nosotros hemos estudiado y sabemos que Dios nos mira a través de la llaga y nos ve perfectos. Y cargar todo eso a Cristo y que nos envía el Consolador. Y allí es cuando estamos animados y fuertes y tirar adelante. Si esto es el camino angustioso. Eso quiere decir, si te ves así es perfecto. Estás en la santificación, esto es bueno. Y el tema es otra cosa que vemos, ahora mira, ya que tengo el micro en la mano, cambiando de tema, la verdad es muy importante. Pero Juan, dentro de la iglesia, daba mucha importancia y apretaba mucho a los cristianos en el amor.
tenemos que saber toda la verdad, es muy bonita y la tenemos que estudiar y entender solo. Pero si no hay amor, no tenemos a Dios. Y bueno, hay bastantes versículos ¿cuántos versículos hay en la Biblia que va verdad y amor? Amor y verdad. Y Dios también nos juzgará en amor, no solo en verdad. Porque si no practicamos el amor aquí, ¿qué vamos a hacer allí? Perdonar si soy pesado en este tema, pero es que Juan, si estudiáis bien a Juan, también hay párrafos que hablan de Juan, del amor, que pesado y pesado y pesado, porque él debe saber que Dios juzga también en amor, porque si por las obras los conoceréis. Tenemos que apretar aquí también, ¿eh? No es solo estudiar toda la profecía y todo muy bien. Os invito a estudiar Apóstoles, capítulo 53, 54, 55. Y sobre todo el 54, que habla mucho del amor. Perdón, ¿qué libro? Hechos de los Apóstoles. Pero capítulo no hay 54, no hay. 53, 54, 55. No tiene tantos capítulos. Sí, de Elena de White, perdona Vale, Javi. perdón. Hechos de los Apóstoles, Está bien, perfecto. de Elena de White, Sí. 53, 54 y 55. Yo me parece que tendríamos que apretar entre todos, en el remanente sobre todo, que tenemos toda la verdad, vamos a entrar el amor. El amor sin buscar nuestra gloria, sin buscar beneficio, sin buscar nada, que hay amor entre los hermanos, porque nos van a entrar, ahora que tiene que darse el fuerte pregón y se tiene que dar el mensaje y todo, habrá gente que entrará en el remanente, pero no mirará las conferencias, mirará qué se está haciendo en la iglesia. ¿Hay amor? Eso predica fuerte, ¿eh? Es bonita la verdad, pero tiene que haber lo otro, si no, no hay poder. ¿No hay Dios? Sí, Josep quería hablar. Perdón, sigamos. Josep hace rato que está. Bien, sabemos por la Escritura como en el cielo hay diferentes libros, ¿no? Ajá. Hay uno, que es el más importante, que es el libro de la vida, Sí. que es para los que serán salvos. Luego está el libro de las memorias, está también el libro de la muerte. Ajá. Y sabemos cómo, sobre todo por el espíritu de profecía, cómo muchos que han sido anotados en el libro de la vida, porque han aceptado al Señor. Bueno, en los Hechos de los Apóstoles dice, y muchos creyeron y entraron, digamos, en el camino de la salvación, ¿no? Para ser salvos, ¿no? Es decir, cuando una persona cree y acepta a Cristo y hace el pacto con Él, está anotado en el libro de la vida. Claro, esa persona puede estar meses, años en el libro de la vida haciendo la voluntad del Señor, pero si en algún momento se aparta, se echa atrás, es trasladado del libro. Sí. Pasa del libro de la vida al libro de la muerte. Es borrado del libro de la vida. Claro. Entonces, antes se preguntaba, ¿no? ¿Cómo podemos saber si estamos en el libro de la vida? ¿Cómo podemos saber si somos salvos? ¿Cómo podemos saber si hoy pasa nuestro nombre? ¿Qué resultado tendrá? Bueno, yo diría que tal vez es nuestra relación con Dios la que tiene que hacernos ver cómo está el tema, ¿no? Que claro, si tú eres una persona que oras regularmente, que estudias la palabra regularmente, que intentas andar según los caminos que Él nos ha enseñado, si compartes, pues claro, si intentas hacer esto y no caer en pecado, pues tienes muchos números, ¿no? Claro. Para que la salvación sea una realidad en ti. Ahora bien, si tú dejas estas cosas y te apartas del Señor, pues lógicamente tu nombre ya no estará en el libro de la vida. Pasarás al libro de la perdición. Bueno, en síntesis, esto es lo que quería comentar. ¿Cómo podemos saberlo? Bueno, en nuestra actitud en los caminos del Señor. ¿Cómo estamos? Sí. ¿Cómo estamos? ¿Cómo andamos? Sí. ¿Encontramos que tenemos el Espíritu Santo con nosotros? Claro, si en estas cosas fallamos, pues desde luego, cuando pase nuestro nombre, cuidado. Una vez el nombre ha pasado,
En teoría esa persona ya debería ser salva, por aquello que antes hablábamos, ¿no? El Señor conoce todo. Si esa persona fue justificada, Exacto. esa persona Si ha sido salva. justificada y ha sido sellada, Sí, ya esa persona será salva. Pero claro, siempre y cuando continúe andando en los caminos Claro. del Señor. Porque hasta que el tiempo de gracia no termine, tenemos posibilidades de seguir o de dejar. Sí, y hay que recordar que inclusive cuando se cierra la puerta de la gracia dice que el que es santo siga santificándose. Entonces ese proceso sigue y eso es bueno entenderlo que... No, es que luego no puedes cambiar. Claro. El que es santo seguirá siendo santo, pero el que es injusto será Claro. injusto. Pero ya el que- no puede haber el cambio. que es sellado va a seguir no hay, san- no hay Sí. más oportunidades. Exactamente. ya. Pero el que es declarado justo va a seguir santificándose. Exacto. Es Es que decir, no- va a seguir amoldándose más a Cristo. No podrá moverse No es ya. todo tan tajante, como cuando Ángel hablaba que es Sí, como sí. una línea así, es progresivo. No es todo tan tajante, porque cuando lo queremos ver muy tajante, ahí es cuando profecía distorsionamos los tiempos también de las Ya, cosas. ya. Ángel quería decir... A ver, respecto a lo que decía Laura, el perdón de Dios lo tenemos, Ujú. pero luego está el perdonarnos a nosotros mismos. Ese es el trabajo más grande. Podemos perdonar incluso a los demás, pero muchas veces no nos perdonamos a nosotros mismos. Y es una cosa que va con la humanidad y es lo que lleva a perdición muchas veces. Porque si nosotros nos concentramos en nosotros mismos, en ese sentido, ¿a qué estamos adorando? Al yo, porque estamos constantemente pensando, he hecho esto, he hecho lo otro, lo de más allá. Va bien un análisis, pero tenemos que llevar un punto de equilibrio, porque si no, hay que seguir adelante, ¿no? Como dice Pablo, nunca lo sé cómo lo dice, es el concepto, ¿no? Mirar adelante y lo que está atrás, dejarlo, ¿no? Y él dice, yo ni siquiera me juzgo. Ni siquiera me juzgo. Pero dice un versículo que dice que dejar lo que está atrás, dejarlo y mirar lo que está adelante, Sí, ¿no? sí, sí. Porque hay un, digamos, un cielo que ganar, como aquel que dice, ¿no? Entonces, ese es el concepto que muchas veces olvidamos, pero constantemente. Yo estoy hablándolo y yo mismo... Bueno, caemos todos constantemente, en pero, eso, ¿no? Y ese perdón, el perdón a ti mismo, porque perdónanos, dice, como perdonáis a vuestro prójimo, ¿no? Perdonar al prójimo como a vosotros mismos. Si no puedes perdonar a ti mismo, ¿cómo vas a perdonar a tu prójimo? Claro. O sea, es propio de la palabra de Dios, nos lo está diciendo cómo debemos actuar para poder perdonar a los demás. Primero, perdónate a ti mismo. Es algo muy duro, brutal, pero es que es así. Entonces, cuando tú vives en el perdón a ti mismo, evidentemente no es para decir voy a hacer lo que me dé la gana. Hay un análisis, pero también hay un perdón. Cuando analizas y ves algo, perdónate, ¿no? Sí, sí, sí. Si no, no puedes vivir, no puedes seguir, ¿no? Es que realmente cuando uno no se quiere perdonar, si uno se endurece en eso, eso también termina en la blasfemia contra el Espíritu Santo. Claro, y Está pisoteando la sangre de Cristo en el fondo. Y a veces es como una tentación en una falsa humildad. Lo mismo pasa cuando nosotros hemos hecho cosas, por más graves que hayan sido, y ya nos hemos bautizado, tenemos que aceptar que Dios nos ha perdonado. Y si nosotros estamos sufriendo cosas que por ese pasado, si las vemos como que Dios nos está castigando, es que no estamos aceptando el perdón. Otra cosa es lo que sabemos, hay consecuencias que, bueno, a veces Dios nos las libra más fácil, a veces no, es para nuestro bien. Pero nosotros, eso tiene que ver, es muy importante conocer el tema que hoy tanto se habla, pero que es capital porque es el centro de la Biblia, que es la justificación por la fe. Claro. Y el perdón de los pecados tiene que ver con eso. Lo que Dios nos ha perdonado, nos ha perdonado. Y si nosotros no nos perdonamos nosotros mismos, es que estamos pisoteando la sangre de Cristo también. Claro, decimos que no es suficiente para nosotros. Claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a comer la hostia, ¿no? Porque Sí, es que realmente exacto. va por ahí, sí, ¿no? Sí, sí. O sea que... Y luego el tema de los ministros que ha dicho. Bueno, yo no conocía la cita, pero el concepto que decís de que los ministros primero... Bueno, supongamos que fuera así. Si fuera así, hermanos y hermanas, entonces, qué importante es conocer el tercer Elías, ¿no? Qué importante es decidir cuál es la cabeza visible, ¿no? Porque si empieza por los ministros, hay ministros que ya están sellados entonces. A ver, la Biblia, perdón, más que todo se toma del texto de Ezequiel, del capítulos 8 y 9, cuando dice, y comienza por mi santuario, ¿no? Entonces se toma siempre que son los ministros. Ahí estaban los levitas, los sacerdotes, ¿no? Pues muy interesante, ¿eh? Bueno, también pensemos que somos real sacerdocio todos. Sí, sí, sí. O También. sea que también hay un concepto de generalidad. Pero bueno, en todo caso, si fuera así, tenemos que tener muy claro quién es el tercer Elías, ¿no?
Pues claro, por supuesto. Es que, seguir, claro, seguir gente que ya está vomitada, oh, vaya, ¿no? imaginar. Entonces, Vaya claro, error. ¿qué nos toca a nosotros? Elegir a quién, qué cabeza visible queremos escuchar. Entonces, también esa decisión va a influir en nuestro sellamiento, entonces, ¿no? Y, bueno, lo que decía David es que he ido notando, porque hay muchos temas muy interesantes aquí. Sí, el sí, tema sí. amor, verdad, claro, lo que decía David, evidentemente, ¿no? Pero van es juntos, que sí, yo sí. creo que el problema es separarlo. Claro, ahí está. Cuando tú amas, dices la verdad y punto. Ujú, Lo que pasa es que esa verdad puede que al otro no le guste. claro. Entonces, voy a amaros más, aunque yo sea amado menos. ¿Qué quiere decir Pablo aquí? ¿Por qué es amado menos? Porque los ama tanto que les dice la verdad. Y al decir la verdad, le odian. Entonces, ahí está, ¿no? Y lo que decía Josep, también muy interesante, ¿no? Si haces la vida, si tú haces tu vida, si tú estudias y lees, pero lo que realmente es importante que es, ¿qué espíritu tienes? ¿Qué espíritu te domina Claro. para hacer eso? ¿Es un espíritu de cumplir una norma? ¿Es un espíritu de servir a Dios? ¿Es un espíritu de obediencia porque amas a Dios? Ese espíritu es el que Dios sabe que tienes. Nadie más lo sabe. Creo que ni tú mismo lo sabes. Sí. Tú quieres seguir a Dios. Como dice Elena White, que los que sean sellados ni van a saber que son sellados. La lluvia tardía, no van a saber que la han recibido. Los demás verán que habrá una diferencia muy grande entre unos y otros, pero no saben en qué momento lo han recibido. No será un golpe, ¡pam!, ¿no? Como en aquel momento de Pentecostés. Entonces, ¿qué implica todo eso, no? El espíritu que te mueve, ¿cuál es? Entonces, ¿cómo podemos nosotros exponer nuestro espíritu humano al espíritu divino? ¿Cuál es la manera que nos enseña la palabra de Dios? ¿Cuál es? ¿Cómo abrimos nuestro corazón? ¿Cómo lo hacemos? En oración, ¿eh? Sí, sí. En oración, ¿eh? Y oración implica más que solo el momento cuando uno está de rodillas. Claro, claro, es espíritu de En realidad es oración. todo el día, ¿eh? Claro, espíritu de oración, claro. Ese concepto lo vemos en las cosas de fuera, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Pero ¿y el espíritu que está moviendo a esa persona? ¿Qué espíritu movía a Pablo para perseguir a los cristianos? ¿Qué espíritu movía a Pablo? Él lo hacía con la plena conciencia de que era cierto. Y luego cuando Pablo se enfrenta a Cristo, cambia directamente. ¿Qué espíritu movía a Pablo? Entonces es muy, muy interesante todo esto, pero va dentro de nosotros. ¿A qué le abrimos las puertas? Nosotros. Eso hará que el espíritu dentro de nosotros vaya hacia una dirección u otra, ¿no? Queremos hacer el bien. ¿Qué espíritu nos mueve? Yo creo que eso es lo más interesante, porque ¿cuántas personas vemos que van en una dirección y no hay maneras de desviar esa dirección? ¿Qué espíritu les mueve? Cuando critican, cuando directamente les dices algún razonamiento que es verdad y realmente luego te machacan por ello, ¿qué hay ahí, no? Es muy interesante. Sí, y el tema de la verdad y el amor, bueno, vemos el famosos versículos, las famosas palabras, cuando dice que la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Claro, ¿por qué? Porque eso se había intentado separar, pero eso es inseparable. Al final, ¿qué espíritu te mueve? Pues lo que Ángel decía, hay gente que las mueve un espíritu que siempre que se presenta la verdad lo rechazan, o lo dudan, o lo cuestionan, o lo atacan. ¿Puede haber amor ahí? No. También hay cosas que nosotros también, que a veces podemos caer y engañarnos, ¿no? Todo lo que se está hablando del amor, de lo que sea David, de Josep, estamos todos de acuerdo. Y lo que decía Ángel, de a veces no verlo como un simple formalismo. ¿Por qué? Ellen White hay una cita que esas que a uno le quedan grabados, cuando ella dice que Dios no mira la cantidad de obras que uno hace, sino el amor que pone en cada uno de ellos. Porque está claro que la relación con Dios implica la oración, el estudio de la palabra, implica la predicación, las buenas obras, pero Dios mira la intención por qué hacemos esas cosas. Y no nos tenemos que engañar. Y también tenemos que saber que a veces Dios nos puede afligir. Tenemos el caso de Job, ¿no? Tenemos el caso de Job. ¿Qué pasó? Le empezó a ir fatal, por así decir. De pronto le empezó a pasar todo. ¿Cuál es la tendencia humana, inclusive nuestra, de si a alguien le pasa eso? No, algo estará haciendo mal. Y a veces nos puede pasar con un hermano que a veces no sabemos que Dios lo está afligiendo. O nos puede pasar con nosotros mismos, que a veces, yo no sé,
A mí me ha pasado a veces momentos que piensas que realmente Dios se ha retirado de uno. Pero después dice, bueno, si Dios se hubiese retirado de mí, no estaría buscándolo así. Estaría engañado totalmente y endurecido en el pecado. Pero a veces Dios nos aflige y ahí hay que tener cuidado de juzgarnos a nosotros mismos, de condenarnos a nosotros mismos y también de condenar al hermano, porque nosotros no sabemos. A veces podemos saberlo porque puede ser muy evidente, pero a veces no. Sí, David, por favor. Bueno, es que esta sensación, sí, esto se vive, es real, pero para mí cuando la vivo es para que yo, al menos la manera de sentirme cuando noto que Dios se retira en mi caso, es porque es para mí una lección muy buena, porque te demuestra que sin Él es que no somos nada. Y bueno, es que si tuviéramos uñas las sacaríamos para agarrarnos a Él, para no soltarnos, ¿eh? Lo que tenemos la promesa de que Cristo nos sujeta bien, que parece una mano débil, pero es una mano poderosa. Sí, acá la lección se llama nuestro Dios perdonador. Nosotros también es importante conocer realmente por qué se nos juzga, que a veces no entendemos si somos salvos por fe, por gracia, por qué somos juzgados por nuestras obras. En nuestras obras van a ser válidas ante Dios, van a ser sinceras, van a ser puras, cuando es la fe de Jesús la que actúa en nosotros. Hay una fe que obra por el amor. Y esa es la fe de Jesús, que recibimos por fe también, por creer en Él, recibimos ese don. Nuestras obras pasan a juicio porque lo que se va a juzgar es si nuestra fe es genuina o no. Nuestras obras, nuestros pensamientos, nuestras palabras, lo que van a demostrar es si nuestra fe es genuina o no lo es. Y si nuestra fe es genuina, se nos imputa la justicia de Cristo, porque nosotros somos salvos por la justicia de Cristo. Por nuestra justicia somos condenados. Entonces, nuestras obras, lo que va a pasar en nosotros, nuestros libros, van a definir no ante Dios, Dios ya lo sabe, pero ante todo el tribunal, ante los ángeles, si nosotros tenemos verdadera fe o no. Porque eso, en el juicio investigador, lo que se va a poner en claro es eso. Hay muchísima gente, y probablemente viendo la historia del pueblo de Dios, en el juicio del investigador, más van a ser borrados que salvados. Si vemos la historia del pueblo de Dios, siempre la gran mayoría fue los que cayeron en la apostasía, fueron los que se opusieron a la verdad, pero esos pasan por el juicio investigador. Decían profesar a Cristo, decían guardar los mandamientos o lo que sea, pero Dios va realmente a definir si en cada persona está esa fe que actúa por el amor o no, que es la fe de Jesús. Por eso somos salvos por la fe, por eso somos juzgados por las obras, pero justificados por la fe, porque eso es lo que se tiene que definir, nuestra fe. Que en realidad es la fe de Jesús, que si la hemos recibido o no. Yo quería decir un ejemplo de cuando Cristo se dirigió al templo, cuando Él subió a Jerusalén, y cuando Él se dirigió y vio que los atrios del templo estaban llenos de gente haciendo comercios, ¿no? Y bueno, ahí vemos toda la historia y recordamos que se hacía negocios a costa de aquellos que iban allá y con toda una fe y todos los dirigentes a la vez permitieron que esto pasara y que ellos recolectaran unos beneficios y como también los que vendían, ¿no? Como era los animales, ¿no? que vendían los animales. Y ahí vemos, ¿no? ese juicio, ese acto de amor a la vez, porque Jesús, cuando Él empezó a tirar todo por tierra y empezó a mirarles con esa mirada tan fija, a estos, dice, hasta los dirigentes salieron corriendo de ahí, aterrorizados, y es más, diciéndolos que a aquellos que estaban realmente buscando a Dios, aquellos que estaban sufriendo, aquellos que estaban enfermos, estaban ahí de que estaba Jesús y que había pasado eso, ¿no? Pero ¿quiénes realmente se quedaron? Porque ahí hay una imagen que muestra que, dice, todos los que estaban ahí, que sabían que
que aquel que los estaba mirando los estaba acusando porque estaba leyendo la mente de cada uno de ellos, y por eso salieron despavoridos, ¿no? Y quienes se quedaron, aquellos que los dolientes, los sufrientes, se quedaron para contemplar a Jesús, ¿no? Y nosotros vemos que ahí Dios nos está mostrando, porque en ese momento él no estaba, yo no sé cómo habría sido su reacción, pero él dice que como fue de esa manera, él estaría completamente enojado, ¿no? ¿Enojado en qué sentido? Sí, es la ira santa, ¿no?, de Dios, ¿no? Claro. Entonces, yo pensaba en esto y decía, ¿cómo es que Dios actuó de esta manera y cómo debemos actuar nosotros? ¿Cómo debe ser nuestro trato al defender la verdad? Porque a mí me hace una confusión, porque dentro de la iglesia denominacional siempre se ha hablado y se han jactado, así como los fariseos se jactaban de tanto amor, y ahí hoy en día pasa lo mismo. Todos los que estuvimos ahí lo sabemos, que se jactan como los fariseos de mucho amor, ¿no? Sí, y que es como, y rechazando la verdad. Como inversamente proporcional. Cuanto más hablan del amor, uno cuando va, porque nosotros lo sabemos que hemos ido a muchas iglesias, cuanto más hablan de amor, menos amor hay ahí. Sí. Ahora veo que me da más luz en este sentido cuando dijo Ángel, hay que separar la verdad y el amor. No hay que... Bueno, que no es algo que está separado, si en realidad está unido. Está unido, ¿no? Pero sí, a veces eso es lo que veo, ¿no? Entonces yo un poco me quedo un poco así de cómo debemos darlo, ¿no? Hablar así suavecito a la gente o con... Porque a veces la gente te juzga de cómo hablas, ¿no? A veces la gente te juzga cuando te entra ese celo, depende de cómo lo des, depende de cómo sea tu carácter, depende cómo lo sea, te juzgan, no les gusta a muchos, no les gusta oír esa verdad, ¿no? Y entonces ahí dicen, no, estos no tienen nada de amor, ¿no? Porque ellos lo ven así. Y entonces, ¿cómo nosotros debemos actuar siendo ahora, conociendo todo lo que conocemos, ¿no? Y la verdad es, a veces, bueno, alguien también animarse a hablar sobre este tema, así para que sea claro, para que cómo la verdad ser con amor, pero el amor no siempre se manifiesta de la misma manera. Y lo vemos en Jesús. La verdad hay que darla con amor, pero el amor no siempre se manifiesta igual. Depende también el oyente, ¿no? Hay gente que se le habla de una manera y de otra, y ese, bueno... Y depende de la ocasión y de la urgencia del momento, ¿no? Cada uno somos distintos. Pero si bien es cierto, a veces hay momentos en los que se tiene que hablar fuerte, con amor, pero fuerte. ¿Pero por qué? Porque ves que a lo mejor estas personas o esa persona se está desviando del camino. O que las oportunidades se van cortando cada vez menos. Entonces, la urgencia del mensaje se necesita hablar fuerte, ¿no? Claro, pero al mismo tiempo que vea a aquella persona que está sufriendo porque se está perdiendo. Pienso que ahí va todo, ¿no? En el amor que tú demuestres a aquella persona, pero no quiere decir que siempre le vas a hablar de una manera así tan suavecito que al final va a decir es que no estás hablando en serio, o yo que sé qué cosas, pero claro, depende del momento, depende de la urgencia y depende también de las personalidades de cada quien. Por eso es que Pablo decía, ¿no?, que él se hacía judío con los judíos, griegos con los griegos, pero nunca dejaba de decir las cosas tal y como eran. El amor busca el bien del otro. ¿Y el bien del otro cuál es? ¿Hablarle suave o hablarlo fuerte? Pues depende, ¿no? Claro, a veces sí, a veces de una manera o de otra, o de muchas maneras diferentes. ¿Tú quieres decir algo? No. Vale. Sí, siempre hay que tener presente, a veces, y si es la parte que a nosotros nos toca esforzarnos, es que es más fácil defender el error que defender la verdad. ¿A qué me refiero? El que defiende la verdad es más normal que pierda un poco, que pueda perder un poco, que le genere impotencia e indignación. Ellen White tiene algún testimonio a ciertos ministros que ella los entendía, los hablaba con mucha compasión, le decía, yo sé, hermanos, que es muy difícil contenerse cuando la gente niega las verdades más evidentes de esa manera, cuando tenían que enfrentar a apostasías claras, pero tienen que esforzarse, tienen que hacer lo más posible para dominarse,
Pero ella entendía por qué es lo más difícil. El que defiende el error se puede hasta reír, se puede estar ahí tranquilo y uno se llena de impotencia, de indignación, porque también busca salvar, el otro no. Entonces, pero igual siempre hay que hacer el esfuerzo de no perder, porque eso también es lo que nos genera a veces las derrotas. Yo creo que tenemos que confiar un poco más en el Espíritu Santo. Sí, sí, claro. Porque no depende todo de nosotros. No, no. Entonces, cuando tú vas a hablar con alguien, cuando tú ves que se da la situación de que vas a hablar de algo con alguien, pues ora en ese momento mentalmente de que sea el Espíritu Santo el que hable y no tú. Que es el que Porque sabe, ¿no? es que al final, ¿quién va a recordarte los versículos? ¿Quién va a guiarte en la conversación? ¿Quién va a ver si tienes que aumentar el tono o bajarlo? ¿Quién? Claro. ¿Tú? No, será el Espíritu Santo. Hay que confiar un poco más en que Él nos guía, porque si no, vamos a volvernos locos todos. Exactamente. Es verdad que hay patrones y con la experiencia que van definiendo también ciertas cosas que te pueden dar, hay una sabiduría que se va adquiriendo con el tiempo. Pero el que sabe, bueno, cómo se le habla a esta persona, ese es el Espíritu Santo. Y a veces creo que a todos nos ha pasado que hemos dicho, bueno, a este le voy a hablar de esto, así, así, y terminó uno hablando de otra manera y resultó bien. Porque el Espíritu Santo sabía y ahí toma dominio y siempre hay que orar mentalmente, aunque sea de pura intención, aunque uno esté hablando, hay que tener esa oración también, porque Él es el que sabe. Bueno, yo esto me parece bien que se haya extendido porque es muy interesante y solo voy a leer lo que queda del capítulo y ir a un tema más que está aquí, solo que también me interesaba. Habíamos llegado hasta el versículo 3 y dice, luego se levantaron sobre la grada los levitas, sobre la grada de los levitas, Jesúa, Bani, Cadmiel, Sabanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios, y dijeron los levitas, Jesúa, Cadmiel, Bani, Hasabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías, levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú vivificas todas las cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereseo, del Jebuseo y del Gergeseo, para darla a su descendencia y cumpliste tu palabra porque eres justo. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. E hiciste señales y maravillas contra Faraón y contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como en este día. Dividiste el mar delante de ellos, y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día, y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste, y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, y estatutos y mandamientos buenos. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña, y les dijiste que entrasen a poseer la tierra, por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz, y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones. Tú, con todo, por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies.
y les diste reinos y pueblos, y los repartiste por distritos, y poseyeron la tierra de Sehón, la tierra del rey de Hesbón, la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, a los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes, y a los pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron, y se deleitaron en tu gran bondad. Pero te provocaron a ira, y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia. Y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años y le testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos. Henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Aquí vemos una oración que es como una declaración, una confesión, tiene muchos matices. Hay primero bendición, hay alabanza, hay una petición al final, pero hay un repaso histórico también. Hay un repaso de toda la historia de por qué estaban en la condición que estaban. Hay textos, ¿alguien se acuerda? ¿Alguien que ha repasado, digamos, la historia de Israel frente a oyentes, por ejemplo? Esteban es muy, ¿no? Les repasa toda la historia, de pronto la corta abruptamente cuando ve que ya estaba sentenciado, ¿no? Vemos muchísimos casos, ¿no? Y Moisés vemos, especialmente eso está más en Deuteronomio, cuando los insta siempre a recordarle a sus hijos y cuando les pregunte qué significa esto, a recordarles la historia. Aquí vemos que para llevarlos a este punto, a este arrepentimiento sincero, pero obviamente tenía un propósito. Después dice cómo se unieron y escribieron y sellaron un pacto con Dios, que obviamente en el capítulo siguiente es el que explicita bien que era bueno, obedecer todas las leyes, los mandamientos, los estatutos. Pero siempre vemos como Esteban, ¿qué intentó? Hacer un repaso histórico para que ellos entiendan que todo se había cumplido en Jesús. Y vemos cómo la Biblia siempre nos lleva a conocer nuestra historia, a conocer cómo Dios nos ha conducido personalmente, pero también como iglesia. Somos parte de un pueblo que viene hace 6.000 años y estamos en esta recta final
cuando el camino es más ancho y más estrecho que nunca. Pero llevamos esa carga también de miles de años de esta iglesia. Y vemos y tenemos las consecuencias de lo que ha hecho la iglesia en todos sus tiempos ahora, y también tenemos bendiciones y tenemos maldiciones, si se quieren, que tenemos que sufrir por las cosas malas que ha hecho. Pero yo quería ir, siempre, generalmente cuando se repasa la historia del pueblo de Dios, por lo menos bíblica, es muy común que se lleve a la época del desierto, al momento más simbólico de la liberación del pueblo de Dios, que es cuando Dios lo libertó de Egipto. Y quería leer, ya esto como para concluir ya, hacer un poco aquí de énfasis, quería leer algunas citas que están en Patriarcas y Profetas, y es en un capítulo que es la rebelión de Coré. Nosotros hoy vemos que la historia, hay una interpretación de la historia. Bueno, eso está cuando se estudia historia, en la filosofía, lo que es las distintas interpretaciones de historia. Bueno, no vamos a entrar en eso, pero es verdad que hay hechos que son objetivos, son hechos, pero según cómo interpretemos esos hechos, nos van a conducir hacia un lado o hacia el otro. Es muy importante cómo interpretamos la historia. Al fin y al cabo, nosotros también siempre estamos haciendo una interpretación de los hechos históricos. No es solo, a veces parece que lo importante es interpretar la profecía de los hechos futuros, pero si no interpretamos bien el pasado, pues el futuro lo vamos a interpretar fatal. Cuando estamos viendo, bueno, toda la historia del pueblo judío, del cristianismo y la historia del adventismo, de por qué llegamos a este punto, de por qué tenemos este mensaje que dar. Y vemos que, ¿qué pasa? Hay rechazo porque se interpreta mal la historia también, inclusive de la iglesia adventista. Se tergiversan aquellas citas que hablan de una historia, de unos hechos, que eran para ese tiempo, que significaban lo que ahí está escrito, se los tergiversa, se los interpreta mal, a veces más voluntaria, menos voluntariamente, y después se rechaza las verdades que tienen que ver con el tiempo futuro y el tiempo presente. Dice, Coré reseñó la historia de su peregrinación por el desierto, donde se los había puesto en estrecheces, y muchos habían perecido a causa de su murmuración y de su desobediencia. Él reseñó la historia. Él coge esos mismos hechos, pero le da un matiz diferente. Dice, esto no ocurrió por esto. Las cosas que hoy estamos viviendo no fue por causa de esto, fue por causa de esto otro. Ha hecho una manipulación de la historia. Ahora yo últimamente estoy viendo cómo ya Nerón no era tan malo. Y ya parece que los malos fueron los cristianos que lo acusaron a él. Y que parece que eso del incendio, que es todo mentira. Y así, una y otra vez, se está reinterpretando la historia para darle otro sentido, otro propósito a las cosas que estamos viviendo y para llevar el mundo a un plan diferente de lo que quiere Dios. Es tan importante conocer nuestra historia personal y como iglesia, pero también la iglesia ha estado siempre dentro, en el medio de las naciones. Tenemos que tener un conocimiento del mundo y de la historia mundial, universal, porque eso nos va a hacer mucho más fácil discernir el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La iglesia transita un camino, nosotros transitamos un camino, y es sumamente importante conocer por qué también nos pasan las cosas que nos pasan y qué es lo que nos depara al futuro. Y tiene que ver con la historia de nuestra vida. Dice, sus oyentes creyeron ver claramente que se habrían evitado sus dificultades si Moisés hubiera seguido una conducta distinta. Ya la culpa no era de ellos, era de Moisés. Decidieron que todos sus desastres eran imputables a él y que su exclusión de Canaán se debía, por lo tanto, a la mala administración y dirección de Moisés y Aarón, que si Coré fuera su adalid y los animara, espaciándose en sus buenas acciones, en lugar de reprender sus pecados, realizarían un viaje apacible y próspero. En vez de errar de acá para allá en el desierto, entrarían inmediatamente a la tierra prometida. Dice, declararon erróneamente la acusación de que las murmuraciones del pueblo habían atraído sobre él la ira de Dios. Dijeron que la congregación no era culpable, puesto que solo había deseado aquello a lo cual tenía derecho. Pero Moisés era un gobernante intolerante, que había reprendido al pueblo como pecador, cuando era un pueblo santo, entre el cual se hallaba el Señor. Vemos que está en Patriarcas y Profetas, el capítulo es la rebelión de Coré, estos son páginas 372 más o menos. Vemos que
hacen totalmente lo contrario de lo que estaba haciendo, por ejemplo, veíamos a Esdras y Nehemías, que estaban declarando fielmente la historia para que haya un arrepentimiento de corazón, una confesión y pueda haber una vuelta de página. Dios pueda realmente limpiarlos y comenzar de nuevo otra vez, comenzar a reconstruir Jerusalén y era un momento donde a Jerusalén se le daba una nueva oportunidad. Sabemos, lamentablemente, bueno, tiene que ver con lo que hablamos al principio, no aprovecharon esa oportunidad y este plan de Dios nuevo fracasó completamente, pero Dios siempre, bueno, se guarda un remanente y hace que de una manera o de otra sus propósitos se cumplan. Y aquí estamos hoy. Dice, hay otro que es muy interesante porque vemos cómo todo lo que pasó, la tierra que se los tragó, vemos que igual, a pesar de cómo se tragó la tierra, con palabras de Moisés que dijo, ¿no? Si ahora no se abre la tierra y los traga, pues yo no estoy diciendo la verdad entonces. Inmediatamente se los tragó la tierra. Se los tragó la tierra a Coré y a los suyos, a los otros 250 príncipes que se habían unido, salió fuego de la presencia de Dios y los consumió. Pero, ¿qué pasó? Esa misma noche, ellos ya se habían endurecido mucho, habían creído mucho las palabras halagüeñas. ¿Por qué? Ellos no querían aceptar que tenían que morir en el desierto. Habían fallado y Dios les dijo, tendrán que morir en el desierto. Y para ellos era inaceptable. Y estaban listos para aceptar a cualquier otro caudillo que los lleve con supuestas palabras halagüeñas, ustedes son santos, ustedes no son pecadores, y yo, mira, les voy a llevar rápido y van a tener rápido la tierra que fluye leche y miel. Pero la sentencia había sido dada. Pero ellos volvieron a la carga y el otro día vuelven a la carga otra vez. Y lo acusan a Moisés de haber provocado la muerte del pueblo de Dios. A ver si lo tengo acá. Bueno, la gente lo acusa a Moisés, dice, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová, eso está en la Biblia, ¿no? A pesar de que en la destrucción de los hombres que los sedujeron habían recibido las indicaciones más convincentes de cuánto desagradaba a Dios el camino que llevaban, se atrevieron a atribuir sus juicios a Satanás, declarando que por el poder de éste, Moisés y Aarón habían hecho morir a hombres buenos y santos, por el poder de Satanás. Esto es página 378. Este acto selló su perdición. A veces pensamos que, bueno, no se les dejó entrar a la tierra prometida, pero bueno, quizás muchos fueron salvos. La oportunidad es verdad que la tenían, pero vamos viendo cómo la mayoría, realmente la gran mayoría de todo ese pueblo, selló su perdición. No solo, es verdad que no solo los que entraron a la tierra de Canaán son los que se salvaron, entraron Josué y Caleb, y también entraron levitas, no solo Josué y Caleb. Pero sabemos que Moisés, Aarón, María, pero vemos que realmente la mayoría de la congregación, acá lo dice, selló su perdición, porque aquí estaban casi todos. Dice, habían cometido el pecado contra el Espíritu Santo, pecado que endurece definitivamente el corazón del hombre contra la influencia de la gracia divina. Cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Yo acá no junté, bueno, en este mismo capítulo hay otra cita, no me la registré, que Ellen White dice que uno de los mayores males, uno de los peores pecados para Dios es cuando se resiste a sus mensajeros. Cuando se resiste y acusa a sus mensajeros es de los peores pecados y de las mayores maldades que puede hacer alguien contra Dios. Eso está ahí, lo pueden buscar, está en este mismo capítulo. Pero aquí vemos, digamos, cómo alguien tergiversando la historia, contando la historia de otra manera, cambiando un poco el tema de causas y consecuencias, de causa y efecto, logran engañar a todo un pueblo y llevarlo a una apostasía y llevarlo a la blasfemia del Espíritu Santo. La mayoría de toda esta gente se perdió. No solo quedaron muertos en el desierto, sino que se perdieron. Y esto es terrible. Pero vemos en cambio otros hombres que con fidelidad interpretan la historia de Dios, con la guía del Espíritu Santo, con honestidad, con sinceridad, hablan la verdad, porque tienen amor por la verdad. Cuando hablamos de la verdad y el amor, claro, hablar de pura teoría y no tener amor, como dice Pablo, ¿no? ¿De qué me sirve
saber todas las profecías, hasta hacer milagros. Pero obviamente la verdad y el amor van juntos, y hay que tener amor por la verdad, porque si no, al final de nada sirve. Y la verdad nunca, siempre en algún lado siempre vamos a demostrar. Siempre los que no tienen sinceridad y amor por la verdad, en algún punto herético siempre demuestran, siempre lo muestran. Pero aquí vemos, bueno, claramente la importancia de que vemos un hecho como ellos repasan toda la historia para generar también esta conversión, esta nueva etapa, esta nueva oportunidad para el pueblo de Dios, para reconstruir Jerusalén, bueno, y poder cumplir el propósito que en ellos estaba claro, que era el triunfo de la verdad y que Israel pueda ser la luz de todas las naciones. Sabemos que se tuvo que cumplir de otra manera, pero ellos fueron hombres fieles y nosotros es lo que nos toca también, ser fieles a la historia, ser fieles y honestos también con las cosas que nos pasan y saber que no nos queda mucho tiempo también para seguir, digamos, a veces si tenemos ciertas cosas que sabemos que tenemos que dejar. El problema son los pecados acariciados, ¿no? Los pecados ocultos, pues Dios irá revelando, pero si sabemos que estamos acariciando pecados, pero Dios sabe que a veces algunos cuestan una batalla que lleva tiempo de librar, y Dios sabe si la ganaremos o no. Y esa también es la confianza. No sé si alguien quiere decir algo más, si alguien quiere contribuir, y si no, damos por finalizado esta lección. Bueno, entonces vamos ahora. Gracias te damos, Señor, porque siempre nos das nueva luz, siempre nos salvas de todas las caídas, porque nos brindas oportunidad tras oportunidad, porque sabemos que tenemos gracia sobre gracia en tu nombre. Reconocemos que no merecemos todo lo que nos das, pero lo aceptamos agradecidamente, porque tú así lo has querido. Porque gracias a la sangre de Cristo y ese sacrificio eterno, tenemos estos derechos y estos privilegios. Ayúdanos, Señor, a que nuestro arrepentimiento también sea sincero y produzca el fruto de justicia. Sabemos que el fruto del amor es la justicia. Enséñanos a caminar por fe, a ser guiados por el Espíritu Santo y a no desfallecer y a no desanimarnos, porque como pueblo ya estamos sufriendo muchas tribulaciones, muchas pruebas, pero esto recién comienza. Pero sabemos que contigo y en ti todo lo podemos, que tú nos das todo lo necesario para la salvación. Todo lo que necesitamos para mantenernos firmes sabemos que tú lo provees en abundancia, que no tenemos excusa tampoco para caer ni para apartarnos. Ayúdanos a no imaginar más de lo necesario, a no pensar que las cosas van a ser más terribles de lo que realmente son. Y danos fuerza para seguir y proclamar este mensaje y estar unidos en la verdad. Perdónanos nuestros pecados, Señor. Danos también esa humildad para reconocer si no hemos equivocado, si hemos creído cosas que no son, si hemos acusado a gente injustamente. Ayúdanos, Señor, contra nuestro orgullo, porque es muy grande. Y a veces podemos creernos que somos los más humildes del mundo y estar totalmente engañados. Danos ese amor que todo lo puede, que todo lo cree y que todo lo soporta. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.